Aquí estoy, señores, con el gocho de WhatsApp. Se está burlando de mí por mi bolsita de hielo. Yo siempre se le he recomendado que esto le quita a uno el cansancio, pero no es cansancio, es brutalidad de mi parte. Es decir, saqué al perro a pasear con los calores que están haciendo aquí en Estados Unidos, con los golpes de calor, y me dio un golpe de calor. Me dio dolor de cabeza, empecé a temblar, llegué a la casa, me recosté un rato y me quedé dormido, pero como un bolsa, como un bolsiclón. Pero eso pasa allá, porque yo me voy caminando para Cúcuta y aquí uno camina media hora en esa Pepe Sol y no pasa nada. Porque Pero uno, aquí no hay chance para golpe de calor, aquí lo que hay que es pila que no lo roben a uno, entonces no hay chance para enfermarse. un golpe en el bolsillo. Más bien, Tú sabes que yo nunca, Gocho, tú sabes que yo dígale. nunca conocí, nunca fui para Cúcuta, nunca, nunca, nunca. Soñaba que me llevaran y nunca llegué a... Porque hubo una época en que era, verga, como el Miami, ¿verdad? Para los que no podían venir para esta ciudad, entre ellos yo, porque yo nunca había venido, sino después de grande. Bueno, de hecho, yo nunca vine, cuando yo viajé a Estados Unidos, que lo recorrí mucho, yo nunca llegaba a Miami, pero la gente iba para Cúcuta a comprar aquellas chupetas, caramelos, dulces, no sé qué vaina, pero bueno, la verdad es que rico que usted tiene la oportunidad y además, no sé cuánto calor hace, si es húmedo como aquí, porque aquí además hay una humedad que a veces es casi que más alta que el propio calor y es... Bueno, para que sepa, Cúcuta es como estar en La Guaira con esa humedad, con ese calor, con ese bochorno, pero no hay viento, no sopla. Así que anda uno pegajoso, pero sabroso. Bueno, pero casi bueno, no, aquí a veces hace viento, pero es extraño. Pero bueno, contigo no voy a hablar mariquera para que la gente no empiece a hablar, pero aunque nosotros casi nunca hablamos de mariquera, es decir, nunca hablamos de nuestras cosas personales. Bueno, pero Creo dispare. que Toby tumbó la casa porque debe también tener un golpe de calor. Mira, ¿cómo está la vaina? Política, tú sabes que Neomar me estaba preguntando, estábamos hablando, y me hizo una pregunta, y yo, coño, cuando hablé con el Gocho se lo voy a preguntar. Él me cuestionó a ver si aquí en los medios de comunicación le interesaba el tema de la política local, las primarias, aquí cero, 0,0. ¿Cómo se está viendo desde allá, desde donde tú estás? Mira, para los que nos interesa la política, para los que nos interesa la política venezolana, yo tomé una decisión desde el año 2009 que yo la única política que veo es la política americana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo funcione el oleaje con la política americana, es la posibilidad para nosotros ver una luz al final del túnel. Y por eso yo veo solo política americana, uno. Y dos, además de eso, la política venezolana no pasa nada importante que tú no puedas leer en 4 tweets. Entonces yo no pierdo tiempo viendo contenido de política venezolana, solamente lo leo porque no varía mayor cosa. Lo demás es juego, zancadilla y está en las redes, porque en los medios formales no hay un coño. Esa vaina es Disneylandia. A excepción de un paisano gocho aquí de San Josecito, un señor que se llama Seir Contreras, que se amarró un par de bolas, no joda, pero parecían de esas como de bolas criollas, pesadas. El tipo agarró y enfrentó a un sarnoso diputado chavista y le dijo en su jeta que la vaina no sirve, que se han robado la plata, que el conde del Furrial es un ratero, que se robó la plata cuando era gobernador de Miranda. No, de ese carajo hay que sacarlo en hombro, hay que hacerle una estatua. Que No, ya lo votaran de Globovisión, mala leche. mala Solo con esa grabación tiene para presentar un caso de asilo político donde le dé la puta gana. No, y Ese, además, ese imagínate el muchacho, nivel de no joda. desesperación que tenía ese muchacho para poderlo ver, porque al final, yo se lo decía también a alguien hoy, los sueldos de Globovisión, acuérdate que yo trabajé allí muchos años, muchos de mis compañeros todavía permanecen allí trabajando, no voy a comprometer a ninguno, pero ahí los sueldos no llegan a $150 cuando eres gerente. Gerente. Imagínate ese pobre muchacho como presentador, que a nosotros siempre fuimos mal pagados en Globovisión. Nosotros hacíamos dinero y ganamos plata porque teníamos radio, hacíamos presentaciones, cuñas, etcétera, ¿no? Entonces, coño, pero ese es un venezolano, yo opino lo mismo que tú, hay que hacerle una estatua y reconocimiento y bendecirlo, porque lo mejor es bendecirlo, que Dios le abra los caminos, porque sabe que arrecho, tragarte esos sapos fríos, estando en un canal controlado, pero además tener a un huevón
coño, por cierto, no va a decir mucha grosería porque esto lo ve el papá de la novia de Sebastián y dice que yo digo a veces muchas groserías, pero un rolitranco de huevón para que te vengan a mojonear en tu cara, perdóname, José Gregorio, para que te vengan a mojonear en tu cara a decirte que el país es una maravilla y Disneylandia. El carajito de No, verdad, que los que problemas que me la tiene, gocé, me sentí yo haciendo la entrevista. no, que los problemas que tiene él y su hermana, que siendo policía se fue a trabajar de niñera a Cúcuta, es por las sanciones. Roliverio es payaso, pero ese muchacho, ese gochito de San Josecito, hermano, ese es un dios, ese muchacho, ese carajo merece aplausos de pie juntillas, como dicen. Así es, pues lo aplaudo. Eso para mí es la noticia más importante de aquí, de muchos días. Por Así es, otra bueno. parte, bueno, la semana pasada fue la procesión de la Virgen de la Consolación. El padre Moronta, el obispo, dio un discurso Amigo, templado. También en la celebración del Santo Cristo de la Grita también tiró un discurso templado. Siempre en las celebraciones importantes el obispo dice cosas interesantes, pero más allá de eso no hay un tache, porque la única realidad es la foto que tú ves en el Darién, donde hay por miles las cantidades de personas intentando comenzar la travesía del Darién, que es una tragedia, y a pesar de eso van para adelante porque para atrás ni para coger impulso, porque en nuestro país esto está pa'l perro. bueno, Esa es la otra noticia interesante acá de Venezuela. La tercera noticia interesante es que, bueno, la señora Machado, a pesar de que quiera medir su discurso, siempre los sarnosos comunistas van a buscar la forma de reducirla porque no les conviene que la señora coja mucho vuelo. Y entonces, bueno, ahora se agarraron ahí de unas declaraciones que dio el señor Ledesma, que a mí me parecieron de lo más inocuas, pero bueno, los tipos agarraron y montaron una película y ahí van porque lo que quieren es joder a la señora cuidado Machado. no fue con la anuencia de la amiguita, ¿no? ¿Sabes? Porque la embocada, porque fue inocua, como dices tú, pero pues, cuando estos laboratorios trabajan, lo hacen perfectamente. Además, Bueno, que se cuide Ledesma, que se cuide, porque además lo pueden deportar de España, que se venga a vivir para Miami, que se venga aquí a este bueno, país. a mí lo que me dijeron era que estaba de visita en tu tierra estos días. Tiene días, de hecho, yo me encontré a la esposa, lo voy a volver a repetir, me encontré a la esposa en misa saliendo el domingo de Sadi Vijani, ¿no? Que yo le tengo mucho respeto, mucho... Tú sabes que yo, a pesar de la diferencia política con la gente, yo no soy un tipo, ya tú me vas conociendo, Gocho, y la gente me conoce. Yo no soy un tipo de, igualito con mi amiga María Corina Machado, son mis diferencias políticas personales, puedo hacer tienda aparte y además uno es ser humano, uno es persona, ¿sabes? Y la señora me dice, oh, saludo, ¿cómo estás? Entonces me preguntó si yo la conocía, no me acordaba, ¿sabes? Tanta gente que tú ves, tanta gente que saluda, me parecía conocida, pero no la identifiqué. Y yo además he aprendido con mis 55 años, después que me dijiste viejo, por mi bolsa de hielo en la cabeza, por cierto, me la voy a dejar después cuando empiece a hablar tú, que es lo que me va bajando el dolor de cabeza. Me dice, no, yo soy la esposa de Sadivijani. Entonces me dice, no, él está trabajando por aquí con Antonio Ledesma. Entonces me volteo y le digo, ah, está perdiendo el tiempo. Mira, Gocho, aquí no me dio una pena ajena, porque se me salió de las tripas, ¿sabes? Y ella se quedó así, claro, para ella su esposo está haciendo un trabajo interesante, María Corina es interesante, el tema de la salida, hasta el final es interesante. Y él me dice, ¿por qué dices eso? Y le vi cómo se le transformó el rostro. Yo le bueno, la verdad que me dio la dicha explicarle lo que yo pienso de todo esto, a cómo va a terminar esto, ¿sabes? Esto no Bueno, tiene... pero fíjate, yo vi tu declaración en programas anteriores, pero Ajá. fíjate lo siguiente, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Bueno, yo lo he insistido, hasta el día 23 de octubre, la apuesta de la señora Machado es ser ungida por el voto popular como el líder de lo que se opone en Venezuela. Eso es lo que ella tiene que buscar. Y 5 minutos después, coge una trocha y lárguese para la mierda. Porque aquí no hace un coño. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque le van a aplicar, y la mejor demostración es quién marca la pauta de los sarnosos a nivel planetario. La marca Vladimir, el marrano. ¿Y qué hizo hoy? Agarró y voló para la mierda a Eugenio Prigozhin Sí, en, en los bajos fondos conocido como Yevgeny.
Pero a la mira, rata el de que no se pone los pantalones y no se pone los huevos bien puestos, termina como le pasó a la señora de Bolivia. bueno, Lo comentamos bueno, el día pasado. y también la Lamentablemente, señora de no Bolivia. celebramos la muerte de nadie, pero así es. No, yo sí celebro que hayan volado para la mierda Prigozhin, porque esa rata es responsable de miles de muertos ucranianos en la guerra. Bueno, Una cosa, la una verdad cosa es es que una tienes cosa y razón. otra es otra. No era un ser humano, era una rata. Es decir, un Bueno, era una rata de esa banda, demonio. pero lo interesante es que cuando el real politic, el verdadero poder, sintió que el tipo era una amenaza, lo bailaron, lo entretuvieron, el carajo le dijeron, no, tranquilo hermano, no pasa nada, no pasa nada, lo volaron para la mierda con 10 carajos más para que sea serio. Pero, ¿cuál es la lectura aguas abajo? La lectura aguas abajo es que todos esos ratas funcionan por el manual de los rusos. Y el manual de los rusos es que si tú eres una amenaza, te callan, te encarcelan o te matan. Fíjate que ahí está Navalny. A Navalny van por 37 años. Pero es más, fíjate que el mismo manual que utiliza Putin es el que utilizan los demócratas. A Trump le van metiendo 400 años más pena de muerte, más básico, más IVA, para que coja vista. De hecho, a esta hora, después de que terminemos de hablar aquí, me voy a ver la transmisión del Catire con Tucker, porque el debate lo va a ver la mamá de Tarzán. Yo no voy a ver esos 8 Tú lo perdedores. habías pronosticado, tú lo habías dicho hace semanas atrás, que aquí se iba a Ah, morir y esa medición va a ser interesante. Por supuesto, todo el mundo, yo tampoco voy a ver el debate, no me interesa para absolutamente nada. Y no creo que vaya a salir nada interesante de allí, no, ahí lo interesante es que Tucker se la tiene guardada a la Fox y les sí, va a pasar el cuchillo por el cuello. Y el Catire les va a demostrar, yo soy el gallo del patio, papá, así para es. el que le guste. Y Esta el que noche, no, chupen. Eso es lo que se... desafortunadamente no podemos hablar más del debate, a pesar de que este programa está saliendo el viernes en la mañana, con el favor y la anuencia de San Sebastián Marcano Sebastián Marcano Pérez. El debate está ocurriendo o va a ocurrir en unos minutos cuando nosotros estamos grabando esto. Pero bueno, habrá oportunidad. Mira, a ti que te gusta la política, porque además yo creo que esta es la política que marca pauta. Yo creo que el mundo mirando esto, ojo, voy a retractarme, cosa que yo no suelo hacer, voy a tratar de verlo, ¿no? Por noticiosamente es importante para lo que yo vaya a desarrollar como periodista, pero la verdad que me muero de ganas, voy a hacer zapping, pero voy a ver a Donald Trump. Así que te digo algo, creo que está tan deslucido y eso es lo que se siente en el ambiente aquí en Estados Unidos, por lo menos en el patio donde yo me muevo, que es Miami, el sur de la Florida, el debate, porque es que la gente está clara que el candidato es Donald Trump. Es decir, por lo menos yo lo siento, no sé cómo lo ves tú desde tu patio. No, mira, allá hay tres cosas. Primero, el candidato es el Catire. Uno. Dos, hay 76 millones de personas que piensan en su yo interior luego de lo que han visto en los últimos 2 años, que los robaron, que los guisaron. Esa gente quiere vendetta, esa gente quiere ver sangre y el único que le va a mostrar sangre es el Catire. Tres, a diferencia de los 8 candidatos que están vendiendo esperanzas, el Catire lo hizo bien y él está vendiendo hechos y está vendiendo resultados y está vendiendo estadística y además te está vendiendo la comparación y te lo digo a ti que vives allá. Muy sencillo, ¿cómo estaba el bolsillo y tu cartera para octubre del 2020 Del COVID de la había, peste china? A pesar de la peste china, ¿cómo estaba tu cartera? ¿Cómo estaban alcanzaba, tus ahorros? alcanzaba para muchas cosas. ¿Cómo estaban tus gastos? ¿Cómo estaban tus costos? ¿Cómo estaba tu pago de gasolina? ¿Y cómo está hoy después de este viejo que es la maravilla del siglo? Que da rechera. Mi hijo me comentaba esta mañana que en Orlando la gasolina llegó la semana pasada a 4.50. Eso te impacta el bolsillo de él, de nosotros, de todos, sí. Bueno, entonces y el único que está hablando de las cosas como son, que es punto 4. La nación donde tú estás se hizo la primera nación y el poder más importante del mundo por una sola razón, porque lograron producir energía barata para que todo el mundo pudiera tener carro, desplazarse en tren o tener electricidad en su casa barata.
Y eso es porque producían y explotaban petróleo. Y fíjate que la mejor respuesta que el tipo le dio a una periodista en estos días es, ¿qué es lo que usted ofrece para el futuro de los Estados Unidos? El tipo le dijo, drill, baby, drill. Perfora, bebé, perfora. Porque necesitamos producir energía, mucha energía barata. Otra, hay una novela que están vendiendo de la energía verde. La energía verde es una paja por dos razones. Primero, porque es muy caro producirla. Y tercero, porque no tienes la cantidad de energía para el consumo de una nación de 350 millones de personas como tu nación. Entonces, lo que necesitan es producir petróleo para tirar para el techo, porque en la medida que se produzca mucho petróleo, se producen muchos empleos, se baja el precio de la energía y la gente tiene platica en el bolsillo. Y Sí. eso lo está diciendo el Catire. Los demás carajos están es que si cayéndose a paja con la Agenda 2030, con el cuento de la comunidad del abecedario, están perdiendo tiempo en misceláneo o están perdiendo tiempo cayéndole coñazos al Catire, en vez de caerle a coñazos a los demócratas, que son los que tienen la gente pelando bola. Entonces, cuando tú ves eso, ese es el candidato, hermano, porque el tipo le está diciendo a usted, usted le está hablando a usted por la oreja que usted quiere escuchar. ¿Entiende? Y Y no, eso no son hoy cantos de es una sirena, realidad. aunque mucha gente lo pueda ver así. Es decir, realmente necesitamos un cambio. Siempre, No podemos seguir siempre va así. a haber gente que critique al tipo, porque acuérdate que hay gente que ve a Trump porque el carajo es un macho alfa torrante, y yo a todos los que me dicen eso les respondo, hermano, que el carajo sea un macho alfa torrante, ese es un pedo de Melania, que es la que duerme con él. Ese no es mi peo. El problema del planeta es que tú necesitas que los Estados Unidos sea un país próspero, con una economía volando, para que todo el mundo esté bien. Cuando los gringos están mal económicamente, el planeta se jode Cuando todo. aquí hay gripe, cuando aquí se toma, Todo. el país tiene nos joda COVID-19 con gripe Y la otra demostración es que el tipo ha tenido una posición clara con respecto a la botadera de real de la guerra en Ucrania. El carajo lo ha dicho muy claro. Yo llego a esa vaina y en 24 horas resuelvo el pedo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Siento de culo a Zelensky y siento de culo a Putin y lo busco llegar a un arreglo, pues yo no puedo seguir pagando esta cuenta. Uno. Y dos, no merecen ni ucranianos ni rusos estar muriéndose por decenas de miles por la punta de culo de un arbitrario y de un malandro que le está haciendo el favor a el partido del viejito corrupto, dormilón, sinvergüenza y ladrón, porque ahora no es sospecha. Ahí están las pruebas, las transferencias de los ucranianos, las transferencias de los rumanos, las transferencias de los casacos, las transferencias de los chinos. Ahí está el guiso, ¿entiendes? No pueden decir que, ay, ¿cómo es que dicen en la vaina? Se supone, supuestamente no, supuesto un culo. Ahí están las transferencias para las cuentas de Hunter y para las cuentas de las compañías de ellos, más las declaraciones de los whistleblowers. Porque lo más importante es que la declaración de lo que llaman los que dan el pitazo, las personas que declararon del CENI americano, del IRS, los carajos dicen, ¿cómo es posible que este carajo esté evadiendo los impuestos sobre más de 5 millones de dólares de esta plata que recibió? Y cualquier carajo, por tú, Alejandro, quedas debiendo $3,000 al IRS y vas preso como un perro. Y este carajo pretende bailarse, no pagar los impuestos de unos ingresos extraordinarios de 5 millones de dólares por no hacer absolutamente un toche, y llegan a un acuerdo de carajitas en un tribunal con la cabronería del fiscal del Departamento de Justicia para que el carajo le den una palmadita en la mano. Pau, pau, niñito, te portaste mal, en otra oportunidad pagará, no me joda, chico. Entonces, esa es la verdad, esa es la verdad, y eso es lo que está desnudando el catire, y por eso cada vez que el carajo sale con una vaina, le vuelven a meter más cargo. Así es. Mira, y además te voy a decir algo. Tú sabes que a pesar de que esto sale el viernes, mañana empieza el juicio en Texas, esto del paro humanitario, que fue una medida criticada por 20 estados, entre ellos Texas y la Florida, por el tema de que ellos consideran que no, que el Congreso también debía haber opinado allí. Entonces es un coñazo también para la actual administración. Pero tú nombraste algo que quiero poner de relieve en este análisis de este viernes. El tema del coñazo de gente que se está viniendo, es decir, son, según un funcionario de Panamá,
2.500 personas que diariamente transitan por la selva del Darién, la mayoría venezolanos. Hoy vi un caso en el noticiero a las 6 de la tarde de Univisión, una señora cubana que, bueno, al final no sé, uno a veces, sabes, tú vas conociendo las personalidades, que el hijo la abandonó y la señora se deshidrató, entonces la otra hija desde Brasil le está pidiendo una visa humanitaria. Entonces, bueno, tú sabes que siempre hay triquiñuelas para poder llegar a Estados Unidos, pero todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos. Esta sigue siendo la panacea de la mayoría de América, la mayoría de esa gente que se viene de Ucrania, porque sabemos, pero de otras latitudes, ¿no? Del Oriente. Pero eso habla de una crisis que se va a reventar meses antes de que ocurra primero las primarias y después las presidenciales. Es decir, la crisis migratoria sigue creciendo, no la ha podido controlar esta administración, por más medidas o paños calientes que intenten hacer. Ojo, y aquí te dejo algo antes de que reflexiones. La responsabilidad de la migración no es ni de demócratas ni de republicanos, es de todos. Bueno, pero ¿qué pasa? Los Estados Unidos tienen El unas haberla leyes corregido, perdón, Gocho, el corregirla, ¿no? Porque que se vengan de nuestro país, eso es peor de nuestros bananeros dirigentes. Está bien, pero fíjate, hay varios puntos en este mismo argumento. El primero, el de la gente que se va. Bueno, vale, la gente que se va, la gente que se va, y ojo, están llegando de 150 países a la frontera, que la mayoría son venezolanos, sí, pero es que están llegando nigerianos, senegaleses, kazacos, chinos, japoneses, hongkoneses, está llegando de todo. Uno. Dos, ¿por qué? Bueno, porque hay un efecto llamada de parte de los demócratas porque hay una decisión política desde, desde John Kennedy, que fue electo presidente, de que la única forma de que los demócratas ganen es cambiando el electorado. Porque Estados Unidos, el 70% de la población es blancos anglosajones. Pero ¿qué pasa? Que la última vez que los demócratas ganaron con el voto de los blancos anglosajones fue cuando Kennedy. De ahí en adelante no volvieron a ganar más nunca el voto blanco. Entonces los demócratas dijeron, bueno, si no podemos ganar el voto blanco, pues cambiamos el electorado. Y por eso es que han tenido esa política de puertas abiertas a lo loco, porque ellos lo que quieren es cambiar el electorado. Y fíjate que cambiaron el electorado en California, cambiaron el electorado en Minnesota, cambiaron el electorado en Illinois, cambiaron el electorado en Nueva York, y ahí está la razón, y cambiaron el electorado en Maryland, y por eso es que esos estados han gobernado seguidos como los últimos 50 años los demócratas y van es para el perro, van es de para abajo como máquina de escribir. Ese es el primer punto con respecto al efecto llamada. El segundo punto es con respecto al empleo. ¿Qué sucede? Mira, cuando tú revisas las estadísticas, tú sabes cuántos son los desempleados registrados en los Estados Unidos. Algo así como 5 millones de personas, entre 5 y 6. Pero tú sabes cuántas plazas vacantes hay en los Estados Unidos en cualquier momento. Más de 11 millones. Eso significa que tú le das trabajo a los que están registrados desempleados y todavía te sobran 6 millones de empleos porque ese país es una monstruosidad produciendo empleos privados y no carguitos de gobierno, sino empleos formales. Entonces, claro, ahí hay espacio para un pocotón de gente. Lo que pasa es que ¿cuál es la perversión de lo que están haciendo los demócratas? El problema no es no darle ingreso a esa cantidad de personas sin revisarle sus antecedentes, etcétera. Ese no es el problema. El problema es que, porque tengo amigos que han pasado y me han echado el cuento, cuando tú llegas al paso allá en Texas, a los pasos de frontera, y te le entregas a la patrulla fronteriza para que te dejen salir, te piden tus papeles. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente les quitan el pasaporte y les entregan un papel. Con ese papel, la gente va a tratar de hacer trámites, pero al no tener un pasaporte, no pueden abrir una cuenta de banco. Y cuando no pueden abrir una cuenta de banco, entonces es muy difícil inclusive para poder abrir allá una compañía o para que te paguen en negro porque no tienes una cuenta. Entonces ¿qué pasa? Que están ocasionando es una crisis y una anarquía porque la gente no puede trabajar,
y están adentro, no los deportan, y entonces eso lo que es una tragedia repartiendo golilla y botando plata, porque después está el negocio. ¿Cuál es el negocio? Que con el cuento de fíjate lo que están pidiendo para Nueva York, están pidiendo, no sé si 20 billones de dólares para la crisis de inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York. ¿Para qué? Para pagar los hoteles. Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es pagar un poco de hoteles y, por supuesto, la Que no alcaldía es resuelve, la que paga. no resuelve un coño de crisis pagando hoteles, porque los No, migrantes lo sacan pero, en la calle y pero siguen desde allí. la alcaldía tú agarras un hotel de mierda que a lo mejor lo que tenía era 20 o 30% de ocupación, ahora tiene 100% de ocupación, y una habitación que generalmente se paga en $150, ahora la factura por 250, y le dice al dueño del hotel, epa, papi, te estoy pagando 250 por el 100% de las habitaciones, me devuelves por lo menos 40 por la derecha en cash. Eso es el gran guiso de estos bandidos. Eso por una parte. Después están las organizaciones como Cáritas, que son los que manejan los albergues. Ay, que la Iglesia Católica que maneja ese poco de gente. Toche, resulta que por cada carajo que llevan al albergue, entonces le pagan, no sé, $4,000 por cada persona. Y entonces tener a un refugiado vale 500 y le quedan 3,500 para Cáritas. Mandan 1,000 para el Vaticano, donde está el argentino con falda, y le quedan 2,000 a la organización allá. Ay, pecado, puros angelitos de Dios. Ese es el gran negocio de la crisis migratoria, pero no le resuelve el problema ni al migrante ilegal. Se ocasiona un peo, y sobre todo para ti, que eres el que paga impuestos, pague, cochino, no joda, porque usted tiene que pagar la vida a todo ese poco de gente. Y entonces, esos son los problemas. Y después entonces está el último, el más perverso, que es que todo este poco de personas pasan a ser mulas de los carteles, a cargar droga y a llevar fentanilo para los Estados Unidos, y le están matando 100,000 personas por año que aparecen registrados. Probablemente son más los que se mueran de sobredosis. Pero tú sabes lo que es que a los gringos le maten 100,000. Mira, en las Torres Gemelas, que fue una verga rechísima, murieron 3,500. En toda la guerra de Irak, creo que murieron como 5,000 carajos. En toda la guerra de Afganistán, creo que murieron como 4,000 gringos. Y solo por sobredosis están matando 100,000 americanos por año. Esa verga es más arrecho que los muertos de la Segunda Guerra Mundial por año, o es más arrecho que los muertos en la guerra la guerra de Vietnam, que duró como 10 años, creo que mataron 55,000 americanos. Bueno, esa mierda, eso es pichache para los que están muriendo por sobredosis hoy en día en tu país. Entonces, esa es la tragedia que estos irresponsables no están enfrentando, y el único que está hablando claramente es el catire. Bueno, Aunque les igual, duela. igual como dices tú, el peo de su personalidad es de su esposa y de su familia, de sus hijos y los que trabajan con él. Como gobernante, tienen aquí como gobernante el que vaya a tomar las riendas, porque no vamos bien, definitivamente no vamos bien. Lo que estamos viendo económicamente, socialmente, toda la estructura de vida en este país es terrible. La crisis migratoria, como tú lo estás analizando, que además has dado al dedillo, hay un factor ahí que me llamó mucho la atención, porque creo que has dado en el clavo en este análisis. Es terrible, porque al final quienes estamos pagando eso somos los que trabajamos, laboramos y tenemos que pagar nuestros impuestos, y con eso lo mantenemos. Un ejemplo te lo pongo. En estos días me estaban hablando de aquí del sur de la Florida. Alguien me dice, mira, pero es que aquí hay, que se me puso un mensaje aquí. La gente que está viniendo a la Florida, que no puede trabajar, y entonces yo le digo, pero espérate, yo digo, no pueden trabajar porque hay leyes que le impiden trabajar ilegalmente. Es que este es un país de legalidad. A la gente se le va olvidando que estamos en un país de leyes. Podemos tener gobiernos demócratas o republicanos, pero esto es un país de leyes donde se hace funcionar. Yo tengo que pagar impuestos, Gocho. De hecho, te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo tengo un trabajo donde me pagan y declaro con W9 y en otro W2. Pero bueno, como uno genera sus ingresos, yo tengo que pagar un pocotón de plata. Cuando tú no declaras impuestos, te lo van descontando de tu salario. Entonces, resulta que yo tengo, cuando me llega la fecha tope en abril, tengo que hacer una extensión porque no tengo el dinero para pagarlo. Pero coño de la madre, entonces tú tienes que pagar. Ojo, yo no estoy contra la migración. Hay miles de fórmulas
miles de fórmulas para entrar a este país legalmente, se le ha ofrecido incluso legalmente, pero la gente tiene que entender que este chusmerío que está entrando es precisamente parte de un plan. Me lo dijo una amiga, Romy Gui, me estaba hablando de Nueva York y nosotros conversamos mucho de este tipo de gente que está entrando. Y me dice, pero ¿cómo lo podemos? No es que no lo permitimos, porque nosotros no somos los que abrimos la puerta. Nosotros somos ciudadanos que hemos venido de nuestros países, tenemos nuestros papeles, hemos entrado legalmente, hemos hecho la cosa correctamente, ya tiene 20 años en este país, yo tengo 15 años, pero resulta que esta gente pretende hacer lo que les da la perra gana y no. Entonces ahí es donde entras tú con este análisis del gran negocio del crimen migratorio. Señores, hay una agenda y tenemos que tenerlo claro a la hora de votar, que sea bonito, que sea feo, que sea más viejo, no. Hay que votar con conciencia porque lo que pasa en Estados Unidos va a impactar mucho más en nuestros países. Por supuesto. Y fíjate otra cosa que hay que aprovechar hoy, y es por qué yo he sido reiterativo que a estos sarnosos chavistas y comunistas hay que entrarles a patada, coñazo y kung fu de frente. Bueno, fíjate, ahí está la Argentina. Hoy, esta semana, la Argentina están de saqueo. Se desataron. Los tipos están cagados que va a llegar Milei y lo que están es tratando de hacer una anarquía para que eso se vuelva trimierda. ¿Y qué sucede? Bueno, que el presidente, que es un ñangar, es un chavista, que es Alberto Fernández, se calla la jeta, la policía no como aparece. Como cualquiera. Y los propietarios llevando mierda. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que los tipos, una cosa es que estaban amenazando a Milei, no, estos son tan cobardes, canallas y ratas, que los carajos están destruyendo a la Argentina antes que llegue Milei porque saben que Milei sí le va a meter la cabra al corral. Entonces, por un lado, interesante que el señor Milei sí está hablando como debe ser, y por otro lado, infame ver que este gobierno de sarnosos chavistas, que son los kirchneristas, peronistas, basuras, entonces estén permitiendo destruir a su país porque se les va a acabar la mamandurria. Y sobre eso, ¿qué es lo triste? Que lo único que sucede de verdad es que en la Argentina todavía queda algo de justicia y queda algo de Estado de Derecho para parar los locos. Uno. Y dos, lo otro interesante es que desde México hasta Argentina el Comando Sur está actuando. En el único sitio donde no está actuando per se es en Venezuela, porque Venezuela definitivamente es un black snack, es una merienda negro, y entonces quien pretenda dirigir los destinos de Venezuela tiene que hablar claramente. Y más bien yo voy a criticar al señor Ledesma, no por haber dicho lo que dijo, sino por haber sido tan blandito. Y la señora tiene que hablar más grueso y más duro, porque el problema, insisto, es que se están enfrentando a una banda de maleantes, no a un grupo político. Porque fíjate que inclusive miren a Warner y miren lo que le pasa como a la señora de Bolivia, el que es blandito termina ablandado en una mazmorra o estrellado en un avión. O como Villavicencio o como Yevgeny. Pero, entonces lo interesante es que la gente se tiene que amarrar los pantalones y cantar el juego como es, porque esa es la realidad y Venezuela necesita orden, Estado de Derecho, pero sobre todo necesita claridad sobre cómo se van a generar los empleos. Porque el problema es que para que salgamos del marasmo, para que salgamos de la inseguridad, para que salgamos de la arbitrariedad de la autoridad, la gente tiene que ser próspera, la gente tiene que poder emplearse, la gente tiene que poder producir plata, pero también tiene que hablarse claramente que la gente la tienes que armar. Tienes que permitir que los ciudadanos se armen porque la primera línea de defensa es cada quien en su casa, de quién se va a meter en tu casa. ¿Por qué nadie se mete en tu casa en los Estados Unidos? Porque todo malandro presume que en toda casa hay por lo menos una Glock o una escopeta pajiza para bollarle. Y quien se mete porque está excesivamente drogado o se arriesga, pero siempre están bajo los efectos de alcohol o drogas. Pero sabe que hay perros y armas, empezando primero armas y después perros, además. Bueno, pero sobre todo ese es el precepto, el primer precepto en los Estados Unidos es que en la segunda enmienda usted tiene la capacidad de estar armado y tiene la capacidad de usar las armas. Entonces, eso es lo que mantiene a los locos en check. Y entonces,
si nosotros queremos resolver un problema en Venezuela donde hay más de 100.000 individuos en pandillas de malandros, donde no hay más allá de 30.000 guardias que están cuidando puestos y cuidando alcabalas, ¿cómo haces tú para que la gente se defienda de 100.000 atacantes potenciales? Tienes que permitir claramente en la ley que todo ciudadano decente se pueda armar. Y eso no lo están diciendo en el discurso ninguno de los candidatos, y eso a mí me molesta, y yo lo que tengo que hacer es exigirlo. Estoy notando, Gocho, que está, porque en las últimas semanas he estado medio María Corinero. Que tiene que salir, que tiene que ser, no sé qué, pero no, ya te veo como desencantado. No, yo no estoy desencantado. Una cosa es que la señora es la realidad hoy. Sí, claro. Una cosa es que la señora. Sí, pero también ando fuera de Perol, también ando fuera de Perol. Insisto, una cosa es que la señora tiene la realidad hoy, y otra cosa es que transformar eso en una acción de poder es con los argumentos claros para que la gente la siga. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, bueno, la mejor demostración de que los argumentos no son lo suficientemente claros es ese coñazo de gente tratando de salir por el Darién. O sea, si el mensaje fuera de esperanza, si el mensaje de los candidatos de la oposición, incluyendo a la señora, fuera de tal magnitud, entonces la gente se quedara a aguantar el peo por lo menos hasta octubre, a ver cómo pinta. Mira, la pija del burro es negro, aunque el burro sea alemán, la gente se va para el coño y la gente dice, no, esa oferta es más de la misma mierda, yo me voy para el coño. Esa es la mejor demostración de que el discurso no es lo suficientemente contundente, que la gente prefiere arriesgar su vida en el Darién y toda la tragedia que eso significa, que quedarse aquí en Venezuela y seguir llevando mierda pareja. Y eso es ¿por qué? Porque la oferta del gobierno es una basura, pero la oferta de los que se oponen no es lo suficientemente contundente para que ese padre de familia diga, ¿sabe qué? Yo prefiero irme con mi mujer y mis muchachos y pasar por esa tragedia que quedarme aquí a que la vaina sea peor cada día. Esa es la tristeza de lo que está pasando. ¿Tú crees que en este minuto que nos queda, Gocho, que en los próximos meses la cosa se ponga peor? Fíjate que Cuba tiene 60 años y va para peor, pero tiene 6 décadas. ¿Tú crees que haya la posibilidad de concreta? Bueno, tú estás viendo el tiempo igual que yo. Verga, que la miseria sea más rampante de lo que estamos viendo hoy. Bueno, mira, hubo una declaración que le dio el presidente Johnson a una periodista. Le dijo, presidente, con todo este problema usted no se preocupa. Y el tipo le dijo, no te preocupes que lo peor está por venir. Siempre puede haber vainas peores. Así que no te preocupes que lo peor está por venir. Bueno, que se pongan las pilas quien debe ponérselas y la gente, coño, abra la mente, estudie, vea lo que debe hacer y por quién votar y qué hacer si quiere hacer un cambio. Está también en nosotros. Gocho, gracias.